¿Sabías que hoy en día miles de decisiones que afectan tu vida están siendo tomadas, directa o indirectamente, por sistemas de inteligencia artificial? Desde el contenido que ves en redes sociales, hasta los diagnósticos médicos, los créditos bancarios, o incluso el manejo del tráfico en las ciudades inteligentes. La inteligencia artificial ya está en todas partes. Y aunque puede facilitar muchas cosas, también puede usarse para manipular, suplantar y engañar. Como los videos falsos creados con IA, donde colocan el rostro de alguien diciendo cosas que nunca dijo, lo que conocemos como deepfakes. O las voces clonadas que imitan a la perfección a una celebridad, un político, o incluso a un familiar tuyo. Casos donde se usa IA para crear perfiles falsos, influir en elecciones, lanzar estafas muy realistas o manipular la opinión pública sin que la mayoría se dé cuenta. Y entonces surgen las preguntas clave. ¿Quién regula esto? ¿Quién garantiza que la inteligencia artificial se use de forma ética, responsable y segura? ¿Y cómo pueden las organizaciones controlar los riesgos sin frenar la innovación? Ahí es donde entra ISO 42001, la primera norma internacional que pone orden, estructura y gobernanza al uso de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Una herramienta que no solo gestiona la tecnología, sino también los principios que deben acompañarla: transparencia, trazabilidad y confianza. Pero ojo, es importante entender algo. ISO 42001 es una norma voluntaria. No es obligatoria, ni está dirigida a individuos. Está pensada para aquellas empresas, instituciones y organizaciones que usan inteligencia artificial en sus procesos, productos o servicios, y que quieren hacer las cosas bien desde el principio. Organizaciones que entienden el poder de esta tecnología, y que eligen autorregularse antes de que sea demasiado tarde. Ahora, ¿qué pasa con los influencers irresponsables, los estafadores digitales o los que usan IA en redes sociales sin ningún control? La respuesta es simple. La norma no los cubre. Porque la ISO 42001 no es una ley, ni una herramienta de fiscalización ciudadana. Ese tipo de situaciones solo pueden controlarse con legislación estatal, con leyes nacionales e internacionales que regulen el uso de la inteligencia artificial a nivel social y penal. En este video, te voy a contar qué es ISO 42001, para qué sirve, a quién aplica y por qué podría convertirse en la clave para el futuro de la inteligencia artificial responsable. ¿Qué es la ISO 42001? Es una norma internacional desarrollada para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de inteligencia artificial, o SGIA, dentro de una organización. En otras palabras, es una guía estructurada que ayuda a cualquier entidad que desarrolle, suministre o utilice productos o servicios basados en inteligencia artificial, a hacerlo de manera segura, ética y con criterios de calidad. ¿Por qué es tan importante esta norma? Primero, porque es la primera norma del mundo específicamente pensada para sistemas de gestión de IA. Y segundo, porque aborda temas clave como la transparencia, la ética, la trazabilidad y la mejora continua. La IA está revolucionando todos los sectores, pero con esa revolución vienen riesgos nuevos y complejos. Esta norma le da a las organizaciones una hoja de ruta para gestionar esos riesgos, sin frenar la innovación. ¿A quién está dirigida la ISO 42001? Una de las grandes fortalezas de la ISO 42001 es su flexibilidad. Está diseñada para ser implementada por cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño, industria o nivel de madurez tecnológica. ¿Quién puede aplicarla? Empresas tecnológicas que desarrollan software con inteligencia artificial. Por ejemplo, una startup que crea asistentes virtuales, o una gran compañía que diseña algoritmos de reconocimiento facial. Entidades del sector salud, como hospitales o laboratorios que usan IA para analizar imágenes médicas o predecir patrones de enfermedades. Bancos y aseguradoras, que aplican inteligencia artificial para evaluar perfiles de crédito, detectar fraudes o personalizar servicios financieros. ¿Se aplica a todos los sistemas de IA? Sí, está diseñada para aplicarse a todo tipo de sistemas de inteligencia artificial, sin importar su complejidad o el sector donde la utilicen. Por ejemplo, una gran plataforma de streaming como Netflix o Spotify puede usar IA para personalizar lo que te recomienda. Mientras tanto, una pequeña clínica puede usar una herramienta de IA para analizar radiografías y detectar posibles anomalías. Dos contextos completamente distintos.
Pero en ambos casos, hay decisiones que afectan a personas reales, y se necesita trazabilidad, transparencia, control de riesgos, y una base ética sólida. Implementar ISO 42001 puede traer muchos beneficios, como uso ético y responsable de la IA, mejora en la reputación y confianza del cliente, reducción de riesgos legales, identificación de oportunidades de mejora e innovación, y mayor eficiencia en los procesos relacionados con IA. La implementación de la norma ISO 42001 se basa en el famoso ciclo de mejora continua, conocido como PHVA. Planificar, hacer, verificar, actuar. Este enfoque permite que la organización no solo adopte buenas prácticas una vez, sino que las mantenga y mejore con el tiempo. Veamos cómo se traduce eso en la práctica. 1. Planificar, plan. Aquí es donde la organización define qué quiere lograr con la inteligencia artificial, qué riesgos puede haber y cuáles son sus objetivos. Por ejemplo, una universidad que quiere usar IA para personalizar el aprendizaje deberá establecer políticas claras sobre qué datos va a usar, cómo protegerá la privacidad de los estudiantes y qué criterios definirá como éxito. También es el momento de crear políticas éticas, roles de responsabilidad y seleccionar los procesos donde se aplicará la IA. 2. Hacer, do. En esta fase se implementan los procesos, se ponen en marcha las herramientas, se entrena al personal y se integra la IA en las operaciones reales de la organización. Por ejemplo, si una clínica va a usar un software de IA para analizar radiografías, aquí es cuando se configura el sistema, se capacita al equipo médico y se empieza a aplicar el proceso real de diagnóstico. 3. Verificar. Check. Ahora toca revisar. ¿Lo que se está haciendo está dando resultados? ¿Se están cumpliendo los objetivos? ¿Hay fallos o brechas? Esto implica monitorear el desempeño de la IA, evaluar si las decisiones que toma son justas, éticas, confiables, y si están alineadas con los valores de la organización. Por ejemplo, si un banco usa IA para aprobar créditos, debe verificar que el algoritmo no esté discriminando a ciertos perfiles sin justificación. 4. Actuar, act. En esta última fase, se toman acciones para corregir, ajustar o mejorar todo lo que sea necesario. Tal vez se descubrió que el sistema de IA estaba arrojando resultados sesgados, o que el equipo no entendía del todo cómo interpretarlos. Entonces se ajusta el modelo, se refuerza la capacitación, o se revisan las políticas internas. El objetivo es no quedarse quieto, sino aprender del uso de la IA y mejorar continuamente. Vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial avanza más rápido de lo que muchas organizaciones pueden asimilar. Y aunque esta tecnología tiene un potencial enorme para transformar industrias, también plantea riesgos complejos y dilemas éticos que no se pueden ignorar. Contar con una norma como ISO 42001 no es solo una cuestión técnica, es una decisión ética. Es apostar por un uso responsable, transparente y confiable de la inteligencia artificial. Y construir desde hoy la confianza que los usuarios, clientes y ciudadanos necesitarán mañana. Porque al final, no se trata solo de lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino de cómo decidimos usarla de forma correcta. Si este contenido te resultó útil o interesante, te invito a darle me gusta, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos o compañeros de trabajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo material. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos.